Buenos días con todos, soy Fabricio Zúñiga. Yo les voy a exponer sobre teorías del origen de la vida. La primera teoría es el creacionismo, que dice y considera que la vida se originó por la voluntad de un ser omnipresente, omnipotente y omnisciente, que por medio de un acto de creación determinó la existencia de los cuerpos inertes y de los seres vivos. Para los creacionistas no existe evolución, todo es estático y siempre ha sido así. La segunda es la abiogénesis, que fue propuesta por los filósofos griegos y afirma que la vida puede surgir a partir de la materia inerte, ya que en algunos experimentos pareciera que la vida surge de manera espontánea en donde hay restos de animales y vegetales en descomposición. La tercera es la panspermia, que fue propuesta por Svante Arrhenius en 1908, donde considera que la vida en la Tierra pudo haber tenido un origen extraterrestre y sugirió que la luz de las estrellas pudo capturar esporas. Estas fueron transportadas a través del espacio y así habrían llegado a la Tierra donde evolucionaron. Y la última es la teoría físico-química, que fue propuesta por Oparin en su obra El origen de la vida en 1924, que sustenta que la vida pudo originarse a partir de los elementos presentes en la atmósfera primitiva, que esa atmósfera, como ya sabemos, era muy diferente a la actual, ya que era escasa en oxígeno y rica en compuestos nitrogenados e hidrógeno. Y estos reaccionaron con la luz solar y los materiales de la Tierra, donde se juntaron con los océanos primitivos, dando origen a las primeras gotas coloidales, donde posteriormente se originaron las primeras células. A continuación, el siguiente expositor. Mi nombre es Nicola Ibar y les voy a hablar sobre el experimento de Miller-Urey. Bien. El primer planteamiento sobre el origen naturalista de la vida fue hecho por Alexander Oparin. En ese entonces había una frase que la vida se crea de la vida. Oparin se cuestionó esta frase y se hizo una pregunta, ¿no? Y dijo que si un organismo nace de otro organismo, ¿de dónde proviene el primer organismo? Así como, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? En 1859, el naturalista Charles Darwin propuso la teoría sobre el evolucionismo, donde él decía que un pequeño microorganismo puede crear un más grande microorganismo. Pero si esto es cierto, pero si no hay, digamos, un resto fósil o no hay una máquina del tiempo, ¿de dónde los biólogos pueden encontrar el origen de la vida? En 1950, Miller realizó un experimento donde simuló los gases que había en la antigua Tierra primitiva. El experimento produjo el resultado que los naturalistas deseaban para probar que la vida tenía origen inorgánico. Este experimento fue tan importante que dio origen al área de la química prebiótica. Sin embargo, una década después cuestionaban la postulada composición de la atmósfera basada en este hallazgo, ya que no se sabe si Miller realmente utilizó los gases que existían en la Tierra primitiva, ya que en varios experimentos se dio a conocer que las moléculas se pueden juntar en diferentes entornos químicos o diferentes entornos de energía. Por ejemplo, se puede ver en los meteoritos que contienen lípidos, que contienen azúcares y aminoácidos. Esto sugiere que la vida que se creó puede provenir del sistema solar. Y en la actualidad aún se cree que estos organismos se pueden seguir desarrollando y pueden crear más vida. En otras palabras, este experimento es importante ya que nos enseña que las biomoléculas se pueden juntar en diferentes entornos. Muchas gracias. Le paso la palabra al siguiente. Buenos días, profesor. Yo expondré lo que son las características de los seres vivos. Todos los seres vivos, sean organismos unicelulares, plantas, animales y obviamente el ser humano, comparten ciertas características que los diferencian de los elementos no vivos. Como por ejemplo, bueno, empezamos con que tienen organización celular. Que los seres vivos estamos formados por la célula, la unidad básica de la vida, que estos a su vez pueden agruparse y formar estructuras superiores. Pueden ser de dos tipos, organización unicelular y pluricelular.
Por otro lado, decimos que ejecutan diversas funciones vitales. Los seres vivos realizan a lo largo de su vida una serie de funciones vitales, eh, en las que son la respiración, la nutrición, el metabolismo y la excreción. Otras características es que crecen, se desarrollan y mueren. Eh, todo, todo ser vivo tiene un ciclo de vida, en la que empieza por la gestación, el nacimiento, el crecimiento, reproducción y muerte. También decimos que se reproducen. Tienden a reproducirse para, para así lograr la supervivencia de la especie. De lo contrario, se extinguirían. Pueden ser de dos tipos, la reproducción sexual y asexual. Son capaces de regular su medio interno. Con todo esto nos referimos a lo que es la homeostasis, que es un mecanismo regulador de nuestro medio interno. Por ejemplo, las personas cuando tenemos calor tendemos a sudar, ¿no? Para regular nuestra temperatura en nuestro interior. Y por último es que se adaptan al medio ambiente. Gracias. Eh, Siguiente expositor. Bien, a continuación trataré el tema de la vacuna ADN contra la COVID-19 de India. La vacuna CICOP-D fue desarrollada por la empresa farmacéutica de India Sidus Cadila, con sede en Ahmedabad. Según un estudio provisional citado por el fabricante de vacunas Cadila Healthcare, esta vacuna de 3 dosis previno la enfermedad sintomática en aproximadamente el 66% de los vacunados. Aunque si bien la eficacia no es particularmente alta en comparación con la de otras vacunas contra la COVID-19, el hecho de que sea una vacuna de ADN es significativo según los investigadores. Ahora, como bien sabemos, el ADN y el ARN son componentes básicos de la vida y son moléculas que llevan información genética y se transmiten de padres a hijos. La vacuna CICOP-D utiliza plásmidos o pequeños anillos de ADN que contienen información genética. Entonces, una vez que los plásmidos ingresan al citoplasma, donde la célula crea la proteína de la espiga, luego el sistema inmunitario genera una respuesta contra la proteína y produce células inmunitarias. Estas se pueden adaptar y generar, degradan en semanas o meses, pero la inmunidad permanece. Además, Cadila Healthcare afirma que su vacuna mostró una buena estabilidad a 25 grados centígrados durante al menos 3 meses. Esto ayudaría a que la vacuna se transportara y almacenara fácilmente. Siguiente diapositiva. Ahora, para finalizar, algunos investigadores han criticado la falta de transparencia en el proceso de aprobación de dicha vacuna, porque aún no se han publicado los resultados del ensayo de la última etapa. Sin embargo, Saidus Cadila explica que el desarrollo aún está en marcha para su próxima publicación. Pero como sabemos, la vacuna de ADN puede almacenar mucha información, lo que significa que pueden codificar proteínas grandes y complejas. Esto nos da la esperanza de poder crear vacunas contra el cáncer y una posible. Es un momento muy emocionante para las técnicas genéticas. Finalmente han tenido la oportunidad de demostrar lo que puede hacer. Gracias. Siguiente expositor. Muy buenos días con todos. El día de hoy les voy a hablar acerca de la fermentación láctica, por lo cual empezaré hablando de qué es la fermentación. La fermentación es otra vía anaeróbica, no que requiere oxígeno para degradar la glucosa. Esta se realiza en muchos tipos de células y organismos. En la fermentación, la única vía de extracción de energía es la glucólisis, con una o dos reacciones extras al final. La fermentación y respiración celular comienzan del mismo modo con la glucólisis. Sin embargo, en la fermentación, el piruvato producido en la glucólisis no continúa su oxidación ni hacia el ciclo del ácido cítrico y no funciona la cadena de transporte de electrones. Dado que la cadena de transporte de electrones no es funcional, el NADH que se produce en la glucólisis no puede entregar allí sus electrones para regresar al NAD+. Entonces, el propósito de las reacciones extras en la fermentación es regenerar el transporte de electrones NAD+, a partir del NADH producido en la glucólisis. Bien, la fermentación láctica, el NADH transfiere sus electrones directamente al piruvato y se obtiene
de la degradación, ¿no? El lactato, que es la forma desprotonada del ácido láctico, le da al proceso su nombre. Las bacterias que forman el yogur realizan la fermentación del ácido láctico al igual que los eritrocitos de tu cuerpo, los cuales no tienen mitocondrias y por lo tanto no pueden llevar a cabo la respiración celular. Las células musculares llevan a cabo la fermentación láctica, pero solo cuando tienen muy poco oxígeno como para continuar la respiración aeróbica. Como cuando haces ejercicio muy intenso, al acumularse este ácido láctico en los músculos, este es responsable del dolor causado por el ejercicio, provocando así dolores musculares. Es por ello que nos dan los calambres. El ácido láctico producido en las células musculares se transporta a través del torrente sanguíneo hacia el hígado, donde se vuelve a convertir en piruvato y se continúa de manera normal con las reacciones restantes de la respiración celular. Este tipo de fermentación es responsable de la elaboración de productos lácteos agria, ya que el ácido láctico tiene excelentes propiedades conservantes de los alimentos. Muchas gracias. Buenos días a todos. A continuación voy a presentar el tema de mi investigación, el efecto del litio en las personas que tienen trastorno maníaco depresivo. El litio es un elemento químico que a mediados de los años 50 se logró conocer su efecto de equilibrio frente a ese trastorno, la psicosis y el estado de ánimo. Inclusive se ha llegado a considerar que podría ayudar a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Las personas que tienen trastorno maníaco depresivo sufren cambios de ánimo incontrolables y extremos, ya sea desde una euforia desbordante hasta una fase depresiva que causa un abatimiento muy profundo en la persona. La manera en la que actúa el litio es simple. Los comprimidos con sales de litio, que es la forma en la que usualmente se consume esta medicina, se descomponen en iones tras el contacto con los líquidos corporales, y estos iones actúan sobre procesos bioquímicos del interior de las neuronas. Se calcula que el 5% de la población padece el trastorno. Siguiente diapositiva, por favor. Entre este 5% está la doctora Kay Redfield Jamieson, quien es una persona con trastorno maníaco-depresivo. Ella cuenta en su autobiografía que durante su fase depresiva se sentía incapaz de realizar cualquier tipo de esfuerzo, y por el contrario, en sus fases de exaltación maníaca se podía pasar semanas despierta. Jamieson empezó a tomar sales de litio debido a las constantes insistencias de sus médicos, pero al ser inconstante su tratamiento experimentó varias recaídas. Sin embargo, cuando le fue fiel, logró una normalización en su estado de ánimo que además fue duradero. Actualmente, Jamieson es profesora de psiquiatría especializada en el trastorno bipolar. Este es un claro ejemplo de cómo, gracias al avance de la ciencia, se pudo descubrir el beneficio del litio en las personas con trastorno bipolar, haciendo que cambiaran millones de vidas. Gracias. Siguiente expositor. A continuación les voy a presentar lo que es el ciclo de Krebs. Para poder entender un poco mejor este tema, vamos a hablar acerca de la mitocondria. Dentro de la mitocondria tenemos lo que es la membrana. Esta membrana se divide en dos, lo que es la externa, que es característica por ser lisa, y la interna, que es característica por tener imaginaciones. Estas imaginaciones producen lo que es una cresta mitocondrial. Dentro de esto se lleva lo que es la fosforilación oxidativa, que nos lleva a lo que es la producción de ATP, adenosin trifosfato. Para conocer un poco más este tema, vamos a hacer la sinonimia de lo que es el ciclo de Krebs. Lo conocen también como ciclo del ácido cítrico, ciclo del citrato, ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Algo muy importante dentro del ciclo de Krebs es que ocurre en la matriz mitocondrial, o también llamado mitosol. Se obtiene de este ciclo el ATP, el NAD2, FAT2 y el CO2. En los componentes tenemos al citrato, al cisaconitato, al isocitrato, al alfa-cetoglutarato. Dentro de este, entre el alfa-cetoglutarato y el succinato, tenemos un intervalo medio que se le conoce como la coenzima A, o más que todo como el succinil coenzima A. A continuación sigue el succinato, el fumarato, el malato y el oxalacetato. Para entender mejor este ciclo tenemos tres procesos básicos que se dan a través de la entrada con un acetil. El primero es la descarboxilación, que se da a través del isocitrato y el alfa-cetoglutarato, que son los componentes que mencioné anteriormente. Estos dos nos producen lo que es el CO2. La deshidrogenación tenemos al isocitrato, alfa-cetoglutarato y al malato. Dentro de estos, solo los tres primeros producen lo que es el NAD2. Sin embargo, el succionato, que está en este proceso, solo nos produce lo que es el FAT2.
Por otro lado, el tercer proceso es la formación de ATP, y acá el componente principal es alfa-cetoglutarato, en el cual se da con la producción del ATP. A continuación les muestro más o menos cómo sería este proceso en la forma simbólica, para que más o menos puedan ver cómo se da tanto las coenzimas con el oxalacetato. Muchas gracias. Bueno, lo que más a mí me llamó la atención es cómo se puede relacionar la falta o déficit de litio en el cuerpo humano, y se suele asociar esto a trastornos anímicos y depresión, y hasta un trastorno tan grave como es el trastorno bipolar. A mí lo que me llamó la atención fue el tema que habló el compañero Anthony Robert, que es de los seres vivos, ya que si nosotros queremos entender cómo un ser vivo nace, se reproduce o cómo se alimenta y cómo es su vida, es necesario entender todas estas cosas. A mí me pareció muy interesante la exposición de mi compañera Amy sobre la fermentación láctica, que bueno, es interesante, ¿no? Porque por la falta, que por falta del oxígeno, por medio de estar, por falta de oxígeno nos dan calambres, ¿no? Y por eso nos da la falta de calambres. Sí, sí. Bien, a mí lo que más me llamó la atención fue la exposición de nuestra compañera Andrea, debido a que nos habla del efecto del litio en las personas y de cómo se ha llegado a considerar de que podría ayudar a enfermedades neurodegenerativas. Además de que se puede llegar a normalizar el estado de ánimo en algunas personas con trastornos bipolares, como es el ejemplo que nos dio. Y bueno, sería eso. A mí lo que más me llamó la atención fue la expresión de nuestra compañera Alison con la vacuna del ADN del COVID-19 en la India, puesto que nos mencionó que fue una evolución más que todo en las técnicas genéticas que se dio en ese lugar, y pues nos ha tenido una mayor oportunidad de demostrar lo que estamos viendo actualmente, que es el COVID-19. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención fue lo del origen de la vida de mi compañero Fabricio, que antes nosotros por la religión creíamos que era por el creacionismo, ¿no? Que Dios había creado todo en los 7 días. Pero como lo dice Ivanovich Oparin, que la vida se originó a través de elementos de la atmósfera primitiva, y como también lo vemos que este experimento lo replica Milley y Urey. A mí me pareció muy interesante la exposición de mi compañera Nicole sobre el experimento de Miller y Orie, ya que me parece, bueno, muy interesante cómo se plantea este experimento y cómo se dieron los resultados y el gran avance que hizo a la ciencia. Muchas gracias.